Leemos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a meditar en esta mañana sobre el tema las bodas del Cordero. Amén. La unión final y definitiva de Cristo con su iglesia, su novia. La llevará allí al cielo en el rapto y allí se unirá con su novia para siempre. La novia es ¿quién? La iglesia, nosotros, hermanos. Las bodas del Cordero, una fiesta gloriosa allí en el reino de los cielos. Amén. El capítulo 19, este capítulo 19 de Apocalipsis, nos habla de dos grandes temas: las bodas del Cordero y el Armagedón, la batalla de Armagedón. Un acontecimiento en el cielo, el otro en la tierra. Uno con la iglesia, tiene que ver con la iglesia, el otro tiene que ver con el mundo. Mientras que en la tierra hay ayes, hay lamentos, hay muerte y hay destrucción, en el cielo habrá gozo y alegría, victoria, triunfo. Mire la forma que expresa la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Amén. Eso va a ser una fiesta tremenda en el cielo. Por eso este capítulo 19, usted mira, comienza con 4 aleluyas. Alabado sea Dios. Aleluyas de exaltación, aleluyas de alabanza, de adoración, de gratitud. Amén, hermano. Qué bueno es el Señor. Versículo 1 dice el primer aleluya, miren: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Amén. Una gran multitud en el cielo, porque allí van a ser las bodas del Cordero en el cielo. Por eso primero el Señor se lleva a la iglesia en el rapto, 7 años antes de la segunda venida de Cristo. La libra, la saca de la tierra, porque aquí en la tierra será la gran tribulación. Se la lleva para el cielo para celebrar esas bodas, y esa gran multitud en el cielo grita con una gran multitud, dice en el cielo, que decía: aleluya, salvación, honra y gloria. Amén, hermano. Juan escucha, Juan oyó una gran multitud, la voz de una gran multitud que decía aleluya. Amén. Esa palabra aleluya es la transliteración del hebreo al griego alelujaz. En hebreo es alelujaz, que significa alabanzas al Señor. Y mire que termina con Hach, o sea, J-A-H, que es la abreviatura de Jehová. Y se encuentra en el principio o final de 15 salmos.
Se usaba en el culto cristiano también. O sea, es una palabra que era muy de los hebreos, pero también es muy de la iglesia, porque significa alabanzas al Señor, sea Jehová, como decían los hebreos, sea Cristo, como decimos la iglesia. Amén. ¿Cuál era la razón de ese aleluya? Porque sus juicios son verdaderos y justos, dice el verso 2. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es una aleluya que exalta a Dios por su salvación. Amén, hermano. Por su gloria, su poder, y porque sus juicios, mire bien, son verdaderos y justos. Dios es justo, hermano. Dios no castiga al inocente ni exime al culpable. No. Él castiga al culpable. Amén, hermano. Pero bendice y exalta, honra al inocente. Amén. Segundo aleluya, verso 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Usted sabe que los dos capítulos anteriores, el 18 y 19, el 17 y el 18, vimos que era la destrucción del sistema político y religioso de la gran ramera y luego la ciudad de ese sistema. Entonces dice que el humo de ellos, de ella, de la gran ramera, sube por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Porque Dios le promete vida eterna al fiel, al cristiano, al que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Pero la condenación y el juicio para los pecadores no arrepentidos también será eterno. Dice por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso se le da un aleluya a Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. El tercer aleluya, versos 4 y 5, dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Los 24 ancianos que representan la totalidad del pueblo de Dios allí, y los 4 seres vivientes que representan toda la creación de Dios, dice que lo adoran. Amén. Lo adoran, hermano. ¿Por qué? Porque mire lo que el mismo Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 4, verso 22. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. El inconverso, el hombre perdido, sin Cristo, el hombre del mundo, el que rechaza al Señor, que no conoce a Dios, adora lo que no es Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dice el Señor. Y luego dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El verdadero cristiano sabe a quién adora, y por eso adora a Dios que lo salvó, que lo redimió, que lo rescató, que lo limpió con su sangre, hermano. Adora a Dios. Y por eso sigue diciendo el Señor: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, hermano, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Es necesario que usted y yo adoremos. Eso no es opcional. Eso no es si me queda tiempo. Eso no es si puedo. Eso no es si Dios me bendice. No. Es necesario que le adoremos. Y le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso toda la creación decía amén, aleluya. Significa, aleluya es una palabra que es igual para todos los idiomas. En cualquier idioma, aleluya es la misma. Lo mismo amén. En todos los idiomas, en todas las naciones. Por eso la creación adora. Todo el pueblo debe de adorar y puede adorar sin importar idioma, raza. Porque lo que hace uno al pueblo de Dios es Cristo. Si estamos en Cristo. Amén, hermano. Apocalipsis capítulo 4 verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tremendo, hermano. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca. A Dios hay que adorarlo. Mire, a Dios se bendice, se alaba por las bendiciones que nos da. Por eso el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te saca del hoyo, el que sana, el que llena de bien tu vida, de misericordias. O sea, bendice alma mía por las bendiciones. Pero la adoración es porque Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios. Y dice que es necesario. Alabado sea Dios. Amén. Los cristianos de todas las razas, hermano. Mire el verso 5, dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Los cristianos de todas las razas, de todo nivel intelectual, grado social, condición económica, todos están invitados a la gran asamblea para dar gracias y adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos, hermano. Y esa dificultad que le da a muchos adorar. Hay gente que le pesa eso. Hay gente que para adorar a Dios le es una carga, pero porque no está en espíritu, porque es en espíritu y en verdad. Si no estamos en el espíritu es una carga. Amén. Cuarto aleluya, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Oiga, hermano, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. O sea que hay vida, hay poder, hay gloria de Dios allí, y gloria para Dios. Y es que así debe de ser la adoración, así debe de ser el culto aquí en la tierra mientras llegamos allá. Un culto con vida, que glorifique a Dios, que honre a Dios. Como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Con salterios a son de bocina, con platillos, con címbalos resonantes. Dice, con vida, hermano.
No cantar ahí por protocolo, por costumbre, por rutina del culto. Es que hay que cantar. Sí, en el culto hay que hacer un devocional. Por eso hay gente que se ha metido en un ritualismo tan bárbaro, hermano, que dicen, vamos a dar 3 gloria a Dios. Y entonces se sientan y se paran. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, mano, así no es. Debe ser espontáneo. Debe ser porque le sale del corazón, porque quiere honrar y glorificar a ese gran Dios todopoderoso, hermano, que nos salvó, que nos redimió, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El que no lo hace es el que no ha entendido qué fue lo que Cristo hizo por usted, por mí, en la cruz. Pero el que lo sabe tiene gratitud en el corazón y no le pesa. No le es un trabajo forzado el adorar y glorificar su nombre, hermano. El decir aleluya, santo, no le da vergüenza, no le da pena, no le importa que el mundo lo escuche. Pero el que no ha entendido, mira a ver si puede alabar a Dios antes. Si no me está viendo fulano, y si no me están oyendo, qué pena. Que mantienen la Biblia entre una bolsa y la bolsa la envuelven en papel higiénico, el papel higiénico en otra bolsa y después la meten en el bolso o en la mochila. Le da pena decir que es cristiano. Mire el cielo, hermano. Mire, como la voz salió del trono, dice Juan, la voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas. Ay, hermano, ¿usted por qué cree que están haciendo preparativos para allí? Usted sabe de Hidroituango. El estruendo de muchas aguas, eso es terrible. ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Amén. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios tiene potestad, tiene el control. Amén, hermano. No importa nuestras circunstancias, hermano. Hay que alabar y glorificar su nombre, bendecir su nombre, porque Él tiene el control. Él reina. Nada puede hacer el hombre, hermano, que Dios no lo permita. Por eso el salmista David decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada, hermano, Él tiene el control, Él reina. Amén. Y en medio de ese reconocimiento, de esa alabanza, de esa adoración, de esa vida, de esa gloria, es que se oye que dice en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. A su nombre, gloria, man. Las bodas del Cordero. Amén. Las bodas de Cristo con su iglesia. Amén, hermano. Mire que se mantiene la figura de una mujer como si fuera el pueblo de Dios, siendo esposa o novia de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos esa misma figura retórica. Vemos, por ejemplo, a Salomón y a Sunamita, que representan ese amor entre Cristo y la iglesia. Y el pueblo de Dios, o Dios con el pueblo de Dios en el tiempo que era Israel. Amén. La Biblia toda siempre ha hablado del pueblo de Dios como una novia o esposa de su Dios. Mire, Isaías 54:6 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, Dios, dijo el Dios tuyo. ¿Sí ve?
Oseas capítulo 2, verso 19 dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dios le dice a Israel. Y mire a la iglesia. Marcos 2:19 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Segunda de Corintios 11:2. Mire: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La virgen pura es la iglesia, para presentarla, dice Pablo a la iglesia, como una virgen pura a Cristo. Y en Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es que dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque Cristo dice que amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Le concedió las vestiduras limpias, resplandecientes de la justificación y de la santidad de Dios. Amén. ¿Quién le concedió? A ella se le ha concedido que se vista. ¿Quién le concede? Cristo. Porque Cristo la santificó, la separó para Él, la escogió de entre todos los pueblos. Amén. La purificó, o sea, la hizo pura. ¿Cómo? Lavándola, dice, en el lavacro del agua por la palabra. Usted y yo tenemos que dejarnos lavar, hermano. Él nos quiere lavar, Él nos quiere limpiar y purificar con la palabra. Con la palabra. Permitamos que nuestras vestiduras luzcan resplandecientes. Presentémonos como una iglesia sin mancha y sin arruga, sin contaminación de ninguna clase. O sea, vestidos de bodas, porque vamos para unas bodas, o no vamos a entrar en ellas. Lo dice Apocalipsis 21, dice: no entrará ninguna cosa sucia que hace abominación o mentira. Estas vestiduras blancas y resplandecientes son las justificaciones de los santos. Amén. Si no vamos vestidos de boda, no entramos. Si no vamos en santidad y santificados por el Señor, no entraremos, no participaremos. Mateo 22:11. Miren: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tiene que permanecer callado, hermano. No participa de las bodas y tendrá que permanecer callado. No tendrá excusa. Será marginado. No podrá entrar. Se va a quedar.
Y hay unas bodas, hermano. Eso está por toda la Escritura. Habrá unas bodas, las bodas del Cordero. Pero muchos quedarán marginados, hermano. Amén. Ahora, todas las bodas tienen unos preparativos, ¿cierto? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí ya no se habla de bueno o malo con la incidencia del pecado, sino de mal hecho o de bien hecho. La motivación con que se hizo las cosas, porque le está hablando a la iglesia. El tribunal de Cristo es para la iglesia. El juicio del gran trono blanco es para los que no se arrepintieron, para los pecadores. Pero el tribunal de Cristo es para la iglesia. No se va a juzgar el pecado, sino la obra que hicimos o dejamos de hacer. Si lo que hicimos lo hicimos bien hecho o mal hecho. O si lo hicimos con qué motivación, con qué intención. Amén. Eso es antes de la boda, porque ahí están los preparativos. Amén. El pasaje de las 10 vírgenes, Mateo 25, nos habla de las doncellas que acompañarán a la novia. Mire, Mateo 25, 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Sí ve? Que algunos se van a quedar. Qué triste, man. Lamentable. Habrá unas bodas en el cielo, Cristo con su iglesia, y el que no esté preparado se quedará. Esa es la gran verdad. Se celebrarán entre el tribunal de Cristo y la segunda venida. Viene el rapto, 7 años antes de la segunda venida, se le lleva al Señor para el cielo. Allí se entra en el tribunal de Cristo y se prepara todo lo necesario. Y entonces, antes de que Cristo venga, no se sabe cuánto tiempo, está claro en la Biblia que es en ese lapso de tiempo, pero no se sabe exactamente si al final o al principio o en el medio, no sé, pero va a darse en las bodas antes de la segunda venida de Cristo. Amén. Pero hay otro asunto, y es que nosotros siempre vemos que en toda boda hay una recepción, ¿cierto? Una cena, la cena de las bodas del Cordero. Y aquí las bodas serán en el cielo, pero la cena será en la tierra. Ya dijimos, las bodas del Cordero son en el cielo, la cena en la tierra. Las bodas serán la iglesia con Cristo. En la tierra será el anticristo juzgado. O sea, tiene que ver con Cristo y las naciones. Viene el Armagedón. Mire, verá. Verso 9 dice: y aquel ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Oiga, por si alguno tiene dudas, son verdaderas de Dios. Verso 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién será ese? ¿Quién montará ese caballo blanco?
Recuerde que en el capítulo 6 hay un caballo blanco y viene uno con el arco en la mano y viene y hace un pacto con Israel. Hay muchos que dicen que ese es Cristo. Ese no es Cristo, ese es el anticristo, porque él viene a la tierra a gobernar, a tomar control durante la tribulación. Pero este del jinete del caballo blanco de Apocalipsis sí es Cristo. Aquí lo dice muy claro. Se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él es justo. Amén, ya vimos en los aleluyas, ¿verdad? Sus juicios son verdaderos y justos. ¿Verdad? Y de sus ojos, verso 12, sus ojos eran como llamas de fuego, porque Cristo es el poderoso y glorioso Rey de reyes y Señor de señores, ante quien ningún enemigo puede mantenerse en pie. Y había en su cabeza muchas diademas. Él es Rey de reyes. También tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí lo podemos identificar, ¿cierto? Ahí no hay duda de que es el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Isaías 63, del 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Y quién es el que salva? Cristo. Y Él es el que habla en justicia. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Mire bien, está en el Antiguo Testamento, pero nos está hablando de cosas que sucederán en la tribulación y que sucederán en la segunda venida de Cristo. Nos está hablando de Cristo. Mire, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Amén. Entonces ya vimos, se llama el Verbo de Dios. Pisa el lagar. El Verbo de Dios es la expresión perfecta del carácter y voluntad de Dios. Eso es lo que dice Juan cuando dice que Cristo es el Verbo. Amén. La expresión perfecta del carácter de Dios. Pensamiento, palabra de Dios. O sea, Cristo encarnado es la palabra de Dios para el hombre. Es la única revelación perfecta del Padre. Por eso él le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él lo expresa, él lo manifiesta, o pudiéramos decirlo, él lo conjuga, porque él es el Verbo de Dios. Amén. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado por el Hijo, el Verbo, la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque Él está con y es Dios. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al Verbo de vida, o al Verbo de Dios. Mire, Juan, el mismo. Pero el verso 14 nos dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién? ¿Cuál es ese ejército, hermano? Vestidos, oiga,
de lino finísimo, blanco y limpio. Él desciende en el caballo blanco, el Verbo de Dios. Pero le sigue en el ejército que estaba con él allá en el cielo ya. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y después dice que ese ejército vestido de lino viene y le seguía en caballos blancos también. Porque en el rapto Cristo viene por la iglesia y se la lleva, pero en la segunda venida Cristo viene con la iglesia a la tierra a juzgar al anticristo y al falso profeta y a todos sus secuaces para establecer el milenio. Amén. A su nombre sea la gloria. Su novia viene con él. La iglesia viene con él, con vestiduras dignas, representantes de su fidelidad, de su santidad, de su pureza. Amén, hermano. Verso 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar. ¿Sí ven? Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Tiene una espada, porque él es victorioso, guerrero victorioso, que va a juzgar también al anticristo, así como juzgó a la gran ramera. Amén. En la batalla que conocemos por la Biblia, la batalla de Armagedón, la regirá, tiene una espada. Amén. Esa espada que sale de su boca es la palabra. Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Por su palabra Dios constituyó y creó todo el universo. Todo lo hace con su palabra. La espada que sale de su boca es su palabra. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y regirá con ella las naciones con vara de hierro. O sea, ahí sí va a ser estricto. Amén, hermano. Cristo es el Rey de Reyes, pero debe ser el Rey de Reyes en nuestro corazón desde ahora, así como va a ser el Rey de Reyes allá en el milenio. Amén. Sobre toda la tierra. Ahora dice que él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Mire, verá, la ira de Dios en la gran tribulación. Mire, Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, el anticristo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, para poder participar del mundo y de todo lo que hará el mundo, tiene que recibir la marca de la bestia. Aquí dice que quien lo reciba, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. Versos 19 y 20, ahí mismo en el capítulo 14, mire. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Por eso salpicó los vestidos del Señor, porque él pisó el lagar de la ira. Amén. El lagar, la gran cena, el Armagedón. Después de las bodas del Cordero vendrá Cristo con la iglesia a la tierra y va a juzgar al anticristo. Se reunirán. Versos 17 y 18 dice: y vi un ángel que estaba en pie
en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Nadie se va a escapar. Los que le hicieron guerra directa con el anticristo al pueblo de Dios y a Cristo, y nunca estuvieron de acuerdo con Dios, y todos los de las demás naciones que se unirán a él a través de la marca de la bestia. Capítulo 16, versos 13 y 14, mire cómo se reúnen. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso profeta, de la bestia, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí están: el dragón, el diablo; la bestia, el anticristo; y el falso profeta, el líder mundial de la iglesia ecuménica. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van, oiga bien, a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Salen esos espíritus, esos demonios, se meten a los reyes de la tierra, a los secuaces del anticristo, a todo el mundo rebelde, contradictorio a Dios, y van y los reúnen, dice, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Monte de Megiddo. Se dice que es el valle de Jezreel, donde han habido muchas batallas, donde hubo muchas batallas del pueblo de Israel. Esta será la gran guerra final entre Cristo y el anticristo, que saca a todos sus ejércitos de todas partes del mundo. Lo saca, mire, verso 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¿Y cuál es el ejército? Ya dijimos, la iglesia que le sigue, con vestiduras de lino fino en caballos blancos. Entonces se reúnen allí en el Armagedón, en el valle de Jezreel, y esperan a que descienda el que viene en el caballo blanco, Cristo. Mire qué osado es el diablo, que el Señor lo reprenda, que para guerrear contra él. Amén, hermano. A su nombre gloria. El anticristo, que estará gobernando el mundo desde allá de la Comunidad Europea. El imperio romano revivido. Enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, enemigos de la santidad, enemigos de la moral, de la pureza, de lo que es honesto. Todos aquellos se reunirán, amén, con el anticristo. ¿Quiénes? Los que recibieron la marca de la bestia, los que estaban de acuerdo con la bestia, con el mundo, con los placeres, con las orgías y el pecado, la maldad, la persecución contra el pueblo de Dios. Todos se reunirán allí a hacerle guerra a Cristo. Al que no ha perdido ninguna batalla, hermano. El diablo cree que Cristo perdió la batalla en la cruz. No, allí antes ganó la batalla de nuestras almas. Amén. Y a guerrear es que con Cristo. Amén. Pero mire lo que pasa, verso 20 y 21 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Mucho cuidado, hermano. El diablo hace señales, el falso profeta hace señales, hacen milagros. Por eso Pablo dice
que muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y 2 Tesalonicenses 2 dice: por cuanto no obedecieron a la verdad para ser salvos, Dios les envía espíritu de error para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No predica la palabra, hermano. Y con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor la predica conforme está escrita, para que no se tenga excusa, para que no diga nadie: ay, a mí no me dijeron. Se le dijo, pero escogió espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, a los que estaban de acuerdo con el anticristo y con el mundo, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves, ahí está la cena para las aves, se saciaron de las carnes de ellos. Qué juicio tremendo, man. Qué juicio tremendo, man. Una batalla dispareja, en el sentido de que uno de los ejércitos es invencible y el otro era vencido, pero una batalla justa. Amén. Porque se enjuició a todos los perversos, corrompidos, contradictorios. Amén. Ese será el fin del poderío mundial, del sistema político y religioso como se conoce hoy, lo que llamamos el mundo, el sistema del mundo. Y se dará comienzo allí a la verdadera. Usted no ha escuchado hablar mucho, se habla hoy de la nueva era. Claro, el mundo lo ve desde una perspectiva, la nueva era. Y han cambiado un montón de cosas y quieren seguir cambiando un montón de cosas en cuanto a la moral, a lo que Dios estableció, a lo que Dios creó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre unirá con su mujer, un hombre y una mujer. Pero como ellos no aprobaron tener a Dios en su noticia, Dios les envía espíritu de error, hermano, y los entregó a sus concupiscencias, de modo que contaminaron entre sí sus propios cuerpos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Amén, hermano. Eso es lo que ellos quieren cambiar, muchas cosas. Y la nueva era, que ni es nueva ni era. ¿Sabe cuál es la verdadera nueva era? La que Cristo va a establecer en su gobierno en todo el mundo, en el reino milenial, con su iglesia. Eso sí va a ser la nueva era, el reino milenial, cuando acabará con el anticristo y el falso profeta y los va a lanzar al lago de fuego y destruye, como vimos, a todos los demás con la espada que sale de su boca. Que la palabra es la que destruye el error. La palabra es la verdad y es la que acaba con el error. Amén, hermano. Usted no se preocupe de conseguir datos acerca del error para refutar cualquier cosa. No, aquí no los va a encontrar. Simplemente predique, enseñe, muestre la palabra, que es la verdad, y esa derrota el error, la mentira. Ahí será el fin del poderío mundial del sistema que conocemos, y comenzará la verdadera nueva era,
gloria, el gobierno de Cristo sobre el mundo en el reino milenial. Amén, hermano. Apocalipsis 16:15 nos dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué es lo que nos recomienda el Señor? Que guardemos las ropas, que son las acciones justas de los santos. Leímos en el 19, en el verso 7 y 8, ¿sí o no? Que se guarde para Dios en santidad, que nos guardemos para Dios en pureza, en fidelidad. Bienaventurado el que vela y guarda, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean la vergüenza de su desnudez, como aquel joven de Marcos. ¿Recuerdan? Que seguía a Jesús. ¿Y cómo lo seguía? Como muchos hoy en día, que siguen a Jesús cubierto su cuerpo desnudo con una sábana. Eso significa algo, hermano. La desnudez es señal de pecado. Su cuerpo desnudo quiere decir que ese joven seguía a Jesús en pecado, pero se cubría con una manta, con una sábana de apariencia, de aparente fidelidad, de aparente consagración, de aparente santidad. Pero hermano, una persona así no dura mucho, porque viene la prueba, la persecución. Porque dice, en Marcos dice, y vinieron a prenderlo y él dejó la sábana y huyó desnudo. ¿Qué quiere decir eso? Que dejó la sábana, que dejó ver que era solo apariencia y se fue en su pecado y en su maldad. Porque nadie permanece siguiendo a Jesús de esa manera. Le descubrieron la vergüenza de su desnudez. Pero la pregunta del Señor a aquel hombre: hey amigo, ¿cómo entro aquí no vestido de boda? Allí no se puede entrar de otra manera, hermano, solo vestido de boda. Sin santidad nadie verá al Señor. Capítulo 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, hermano. Estamos en los días, ¿qué días? Estamos en los minutos o segundos finales en el reloj de Dios. No es para andar por ahí con una sabanita encima, hermano. No es tiempo de andar de cualquier manera. Hay que despojarnos de esa sábana y tomar las vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Como dice Efesios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. El anticristo es astuto, el diablo es astuto, que el Señor lo reprenda. Pero usted y yo tenemos que ser más prudentes que serpientes. Amén. Cristo viene. He aquí vengo pronto. Apocalipsis 22 se despide diciendo: sí, ven Señor Jesús. Y todo aquel que le espera, que diga ven. Todo el que le crea, todo el que quiera vivir agradando a Dios una vida de santidad, diga ven Señor Jesús. Amén. Hay dos acontecimientos, repito, en este capítulo 19 de Apocalipsis: las bodas del Cordero y la batalla de Armagedón. ¿De cuál quiere participar, hermano? ¿De cuál vamos a participar? Yo ruego a Dios que me ayude, porque quiero participar de las bodas del Cordero. Y si para eso hay que renunciar a lo que haya que renunciar, con la ayuda del Señor estoy dispuesto a renunciar. Amén. Que se queden en la batalla de Armagedón los que se queden después del rapto,
y se dejen marcar con la señal de la bestia. Se les advirtió, se les habló. El mundo ha oído el evangelio ya, hermano. Por todos los rincones del mundo se predica esta palabra, hermano. Desde los púlpitos, desde las calles, las esquinas, los parques, por la televisión, por el internet, por todos los medios de comunicación. Nadie puede decir yo no sabía. Toda boca permanecerá cerrada. ¿Por qué entró aquí? ¿Cómo entró vestido? No vestido de bodas. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que quiere aparentar y simular que va para las bodas del Cordero? No, nadie puede entrar, hermano. Atarle de pies y manos, porque se quedará callado. No habrá justificación, no habrá razón, no habrá argumento, hermano, delante de aquel que vive por los siglos de los siglos. Toda boca permanecerá cerrada, hermano. Es ahora. Por eso dice la Biblia: entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque todos están, Dios dice, la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios llama. Muchos han oído la voz de Dios, pero la rechazan. Amén. Y como no obedecieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía espíritu de error para que crean a la mentira. Y a la mentira sí se le consagran. La gente a la mentira se le consagra y le rinde tributo y adoran supuestamente a Dios, pero no es a Dios, es a la mentira. Amén, hermano. Pero Pablo le dice a los de Tesalonicenses, allá en el 2 capítulo, dice: pero vosotros, hermanos, no habéis aprendido así de Cristo, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados. El Señor le ha hablado, le ha enseñado a todo el mundo ya. Lo que Él no hace es obligarnos. Amén. Usted y yo elegimos. Usted y yo decidimos. Amén. Usted y yo. Y la Biblia dice: en tanto que se dice hoy. No lo deje para mañana, hermano. Mañana puede ser fatalmente tarde. Pongámonos de pie y digámosle al Señor: ¿de cuál de estos acontecimientos queremos participar? ¿De las bodas del Cordero o del Armagedón?